A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Bienvenidos una vez más a la Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Derecho, sede Medellín, en uno de tantos programas que nos permiten enarbolar nuestra profesión, el derecho. El derecho hace parte de las ciencias sociales, aquellas ciencias que estudian el comportamiento del hombre y su estructura, para que de una u otra forma, a través de la psicología, la sociología, la antropología, la economía, la comunicación social y el mismo derecho, le coadyuvemos a nuestra sociedad colombiana. Y qué mejor que hoy con dos filántropos del derecho. Por demás, compañeros míos, cuando iniciamos esta bella profesión acá, al interior de la Universidad Cooperativa de Colombia, a mediados de la década del 90. Personas que se han dedicado a estudiar, a conocer, interpretar y aplicar el derecho, tanto en el plano sustantivo como procedimental. Tuvimos un gran profesor que fue el doctor Morales, quien decía: usted es el sacerdus lawyer, usted es el ius lawyer, usted es el sacerdote del derecho, usted es quien va a explicar el derecho, usted a través de la hermenéutica va a darle a sus usuarios tranquilidad. De ese profesor rescatamos sus valores, sus principios, al igual que de muchos otros docentes con quienes tuvimos la oportunidad de aprender, de discernir las ciencias del derecho. Nos acompañan hoy el profesional Eleazar y el doctor Natanael, ambos egresados, titulados, especialistas. Vamos a conocer en forma corta y puntual una pequeña biografía de cada uno de los mismos. Doctor Eleazar. Muchas gracias. Mi nombre es Eleazar Mena, soy de Quibdó, Chocó. Llegué a la ciudad de Medellín en 1995 a estudiar Derecho en la Universidad Cooperativa de Colombia, de la cual soy egresado, salí egresado en el 99, pero me gradué en el 2002. Siempre me llamó mucho la atención del derecho el área penal, y por eso me dediqué al derecho penal. Buenos días, mi nombre es José Natanael Osorio Morales, egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia. Ingresé a esta institución universitaria en el año 1995, egresé en el año 1999, graduándome en el 2006 debido a mis ocupaciones. Me especialicé en Derecho Penal aquí en la misma institución universitaria, en la Universidad Cooperativa de Colombia, y he hecho otras especialidades, como es el Derecho Administrativo, Derecho de Familia y Derecho Urbano, que también se hizo aquí en la Universidad Cooperativa, la única en la ciudad de Medellín, donde en ese momento había Derecho Urbano. Muchas gracias. Cuando hablamos de las ciencias sociales y dentro de estas del derecho, debemos mirar esa parte aplicativa. Compañero Eleazar, cuéntenos alguna anécdota, al igual que nuestro compañero Natanael, en el desarrollo de su profesión como abogado. Ha sido interesante estos 20 años de ejercicio de la profesión. He sido siempre transparente, he sido una persona que lo único que siempre le promete a los clientes es un buen trabajo, porque para ello estoy preparado. En el derecho no se puede prometer resultados, simplemente
un buen trabajo. En este ejercicio me han ocurrido muchas anécdotas, pero quiero resaltar algo. Cuando estaba aquí en la universidad, cuando salí egresado, que hice la especialización en Derecho Procesal Penal en la universidad, tuve un docente, no me acuerdo el nombre, que nos preguntó en el módulo que a él le correspondía dictar: doctores, ustedes, aquí tengo el programa es totalmente teórico. ¿Ustedes quieren que yo les dé esta parte teórica o les explique todo lo que me ha ocurrido en mi experiencia como litigante? Unánimemente escogimos la experiencia del docente y que dejara a un lado la parte teórica. Y fue el módulo que más aprendí. Y todo lo que me dijo ese docente lo he venido practicando en el ejercicio de la profesión. Lealtad, compromiso, seriedad y estar atento a todo lo que puede ocurrir dentro del proceso, pero sobre todo la parte humana. Sí, igualmente anécdotas del derecho penal, en el ejercicio del derecho penal sí han habido muchos. Pero como lo dice mi compañero Eliazar, el trabajo del abogado, el ejercicio de la profesión de abogado, es un trabajo de medio, más no de resultado. Muchos creen que porque tienen un abogado que el proceso se va a ganar. Y hemos sido claros con nuestros clientes y les hemos explicado que el trabajo, el ejercicio de la profesión del abogado es un trabajo de medio, más no de resultado. De todas maneras, pues hay que llevar al cliente a entender esa parte del derecho, que no es que porque están pagando un abogado el proceso se va a ganar. No. Siempre y cuando el trabajo y el ejercicio de la profesión se haga con lealtad, se obtienen buenos frutos. Siempre y cuando basándose en una veracidad con el cliente, que no sea que el cliente engañe al abogado con cosas que no son como si fueran. Así, más o menos ese es el estilo del ejercicio de la profesión por el cual nosotros como abogados litigantes no, por lo menos yo no me comprometo a dar resultados en un proceso. Qué bueno hablar de nuestra profesión, maravillosa por demás, muy humana. Lo dijo mi colega Eleazar, valores, principios. Yo quiero preguntarles a ambos por qué les gusta el derecho penal. Bueno, a mí me gustó el derecho penal por, digamos, 2 o 3 motivos. El primer motivo, el profesor que tuve que me dictó durante la carrera Penal General, Penal Especial 1 y Penal Especial 2, el doctor Iván Gómez Osorio. Me encarriló por el derecho penal. Yo siempre digo, él es el culpable. Y lo segundo que me hizo escoger el derecho penal fue en el 5º año. Me trabajé con un docente como dependiente de él, Carlos Mario. Él dictaba procesal civil. En 5º año yo trabajé para él como dependiente y en la práctica observé algo, que en todas las ramas, excepto el penal, en todas las demás ramas del derecho hay que estar mínimo un buen abogado visitando los juzgados, revisando sus procesos 2 veces por semana para que no se le vaya a pasar ninguna actuación. Sí. Mi compañero Eliazar y yo tuvimos ese privilegio, si así se le puede llamar, de haber compartido con nuestro profesor Iván Gómez Osorio. Yo sí tengo la inclinación por el derecho penal,
desde que inicié el pregrado de Derecho. Desde ese momento yo tenía unas bases muy claras y más concretas aún todavía en el pregrado y ya en el ejercicio de mi profesión. De todas maneras, en la parte penal sí hay que advertirle al cliente que el trabajo del abogado, el trabajo del abogado en el ejercicio de su profesión de abogado penalista es de medio más no de resultado, y así con todos los clientes en todas las áreas del derecho. Hay algo que me llama la atención y es esa parte humana de ambos. En el caso mío viene de Dios, ¿cierto? Estaríamos hablando de las distintas confesiones religiosas. Compañero Eleazar, tengo entendido que usted, al igual que mi amigo Natanael, viven a Dios, a Cristo. Cuéntenos esa experiencia y cómo es esa relación entre el derecho y Dios. Correcto. Tuve la oportunidad de estudiar teología y tenerla como una segunda profesión. A mí me dicen mucho cómo combinás el derecho, especialmente el derecho penal, con la parte teológica, con la parte religiosa, con tu fe. Siempre respondo lo mismo: transparencia, no salirme de los principios cristianos, de valorar más a la persona que el dinero. Es cierto que pagamos gastos, pero el dinero es una consecuencia del buen trato que tú le des a los clientes. Es una consecuencia de que te reconozcan como una persona humana. Muchos clientes me lo dicen: usted es muy humano. Precisamente es porque incluyo ahí esa parte religiosa, esa parte cristiana. Sí, muy bien. En lo que tiene que ver de la parte religiosa con el ejercicio de profesión, de la profesión de abogado, tiene que ver mucho. Y es porque en la Biblia está contenido todo el derecho. Penal, civil, comercial, laboral, familia, todo. Todo el derecho está contenido en la Biblia. Como dice el profesor Delio, sí, tengo unos principios cristianos, asisto a una iglesia cristiana y debido a ello, pues, por mis principios, igualmente es mi comportamiento con mi cliente, con todos mis clientes, ¿sí? A mis clientes, a ninguno le prometo que nos vamos a ganar el proceso. Simplemente le digo, vamos a trabajarlo, vamos a lucharlo, vamos a esforzarnos, ¿sí? Pero no adquiriendo ese tipo de compromiso, porque el ejercicio de la profesión de abogado es un trabajo de medio más no de resultado. Pero sin dejar de lado la parte cristiana, sin dejar de lado a Dios, esos principios que Dios nos ha enseñado a través de la Biblia. El gran desconocido es el Espíritu Santo, el Divino Paráclito, abogado por demás. Eleazar y compañero Natanael, ¿sirve Dios en nuestra profesión? ¿Es un intermediario para atender a las personas con más amor? Definitivamente sí. Como dijo, y retomando las palabras de mi colega el doctor Natanael, la Biblia es derecho. Hay que interpretarlo desde ese punto de vista. ¿Por qué? Nosotros tenemos las leyes y las características de las leyes es prohibir, sancionar, castigar. Y si lo llevamos a la parte de la Biblia, a la parte de Dios, también vemos que la Biblia se trata de prohibir conductas, sancionar y también castigar. Entonces vemos esa relación total. Todo el derecho en la mayoría de los países se desprende de la Biblia. Sí, igualmente tiene mucha relación el derecho con Dios, porque sin Dios nada somos, sin Dios nada podemos hacer. Yo soy un convencido de que Dios existe, de que Dios vive y que Dios habla. Dios no solamente habló en la antigüedad, Dios continúa hablándonos.
Y no podemos desconocer que en todo momento, en todo lugar, necesitamos a Dios. Y soy un convencido de que Dios está conmigo, que donde yo estoy, Dios está conmigo, que a donde yo voy, Dios va delante de mí. Por eso es tan importante Dios en la vida personal de cada uno. Y más Dios en el ejercicio de la profesión de abogado. Esto nos recuerda una frase muy linda. El Señor está delante de nosotros para guiarnos, detrás para protegernos, a los lados para acompañarnos, debajo para sostenernos y encima para regalarnos esa gran bendición. Maravilloso compartir con personas que entienden el derecho, que conocen ese marco filosófico para actuar dentro del mismo, que le coadyuvan permanentemente a sus usuarios, pero su norte, su horizonte está en el concepto justicia. Y por ello se proveen del sabio, del hombre, del grande, de nuestro padre, de Abba, Eleazar. ¿Qué piensa usted del sistema penitenciario colombiano? Pregunta que se la trasladamos también al doctor Natanael. Considero que hay que perfeccionarlo. Tiene muchas falencias, pero especialmente está en crisis por la infraestructura. Y además de la infraestructura, no cumple con la finalidad para la cual están construidas las cárceles, que es para la resocialización. Desde ese punto de vista hay mucha falencia. Ese objetivo no se cumple. No sé si es por presupuesto, no sé si es por voluntad de las personas encargadas de esos centros penitenciarios y carcelarios, pero esa parte hay que mejorarla. Es cierto, las personas cometen delitos, hay que castigarlo, merecen una sanción, merecen una pena, muchos merecen estar allá, pero es precisamente en ese lugar donde debe empezar el proceso de resocialización. Por ejemplo, que estudien una carrera, darle la oportunidad. Algunos la pueden tener, otros no la tienen, pero ¿por qué no se hace accesible a que todos los que estén allá estudien? El derecho penal, dentro de sus ramas está el derecho penitenciario. Y hablando de la parte penitenciaria, es un sistema que está colapsado totalmente. El Estado no se ha preocupado, hablando del Estado colombiano, no se ha preocupado por coadyuvar a todas estas personas internas, privadas de la libertad. Como lo acaba de decir mi compañero el doctor Eleazar, podían hacer mucho por toda la comunidad carcelaria, por todos los detenidos, como es brindarles esa posibilidad de estudiar, de hacerse profesionales y que el Estado sea quien patrocine esos estudios superiores a través de las universidades públicas y, por qué no, también a través de las universidades privadas. Llevar la universidad a los centros carcelarios para que estas personas que están internas, privadas de la libertad, hagan algo productivo y día a día vaya mermando la parte criminal, la parte delincuencial. Algo muy importante dentro de los centros penitenciarios, que estamos hablando de cerca de 132 de los mismos, un poco más, un poco menos, que agrupan cerca de 180.000 internos, y como lo han planteado mis dos compañeros, implica una transformación del todo el sistema penitenciario en nuestro país. Si bien es cierto que han cometido conductas contrarias a la ley, también es claro que, guardando el respeto hacia todos los jueces de la República, no tenemos cómo demostrar lo contrario y no lo vamos a hacer porque no es nuestra intención. ¿Qué tal? Sin lugar a dudas, deben encontrarse personas inocentes al interior de los mismos. Les planteo a mis compañeros, ustedes van a tener la posibilidad, si Dios lo permite,
viajar a otra ciudad del país a coadyuvarles, a colaborarles a las personas en condición de privación de la libertad. ¿Por qué quiere hacerlo, doctor Eleazar, y usted después, doctor Natanael? ¿Por qué quieren ayudarle a estas personas que están en condición de privación de la libertad? Todos los seres humanos sentimos en algún momento de nuestras vidas, no digo todo, pero hay excepciones, que la finalidad que tenemos es el ayudar a los demás, compartir con los demás. Somos seres sociables, y por esa razón colaborar con llevar un apoyo con nuestro arte, con nuestro oficio, con nuestra profesión a esas personas que en estos momentos se encuentran detenidos, recluidos en un centro carcelario, es un apoyo importante, no solamente para ellos, sino para nosotros moralmente, porque es ahí donde yo siento una gratificación cuando le ayudo al prójimo. Es bien importante esa ayuda al prójimo, como es prestarles la parte de asesoría jurídica, porque aunque muchos están privados de la libertad, no saben cuándo van a salir en libertad, porque perdieron las cuentas de los términos, porque un juez de ejecución de penas no les da respuesta a tiempo sobre las solicitudes que aquellos hagan. Es bien importante decirles y explicarles a ellos, y eso es una ayuda muy grande, explicarles el por qué están detenidos, el por qué no les pueden dar una libertad así, porque es que está contemplado en el Código Penal colombiano y en el Código Procesal Penal. Entonces nosotros como abogados litigantes no podemos salirnos de esos parámetros tampoco podemos echarle el agua sucia a la rama judicial. No, ser de ayuda y ser de alivio tanto al interno que está privado de la libertad como a la rama judicial. Aquí cabe entonces complementar algo muy importante. Doctor Eleazar, ¿se debe ajustar el Código Penal a la actualidad del país y a la actualidad de los delitos que estamos viendo? Sí se debería hacer, pero siempre estará retrasado. ¿Por qué? Porque el comportamiento humano evoluciona más rápido que las normas. Precisamente las normas dependen de ese comportamiento humano que se va dando en el tiempo. Es esa la razón por la cual muchas veces, aunque la Constitución dice que es una fuente auxiliar del código como tal, debemos de echar mano de la jurisprudencia, porque la jurisprudencia, digámoslo entre comillas, está más avanzado al comportamiento actual de los seres humanos que la misma ley. Tenemos que tener en cuenta también lo siguiente, y es que el desarrollo humano, el comportamiento humano, va a pasos agigantados y la norma va retrasada, partiendo de un principio que es muy elemental, y es que el derecho está basado en la costumbre. Entonces, ¿qué esperan los legisladores? Que empiecen a suceder las cosas para empezar a legislar sobre la norma, a crear una ley. No, ¿por qué no suponer una costumbre y sobre ella legislar? Para que así pueda ir de pronto a la par el comportamiento humano con la norma, con la ley. Doctor Eleazar, haciendo un cambio fundamental, todos nos caracterizamos por tener principios y valores, y ello nos permite vivir en sociedad, lealtad, honestidad y otros. ¿Cuál es su valor más importante y con cuál se identifica en relación con su carrera de Derecho? Bueno, para mí el valor más importante, sin duda alguna, es la lealtad. La lealtad es la esencia del comportamiento en sociedad. La lealtad incluye el respeto que se debe tener hacia los demás. La lealtad incluye compromiso. La lealtad
incluye tantos factores que precisamente la crisis que tenemos en estos momentos en la sociedad es por falta de lealtad, desde mi punto de vista. Sí, efectivamente así lo es. La lealtad va ligado de la mano con la fidelidad. Hay una lealtad procesal y también debe de haber una fidelidad procesal. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces dentro del ejercicio de la profesión de abogado no se tiene en cuenta esa lealtad procesal ni esa fidelidad procesal con el cliente. Y tenemos que ser leales con el cliente y tenemos que ser fieles al cliente. Es decir, no coger al cliente que uno tiene y después irse en contra del cliente. Entonces debe de conjugar esas dos partes, la lealtad y la fidelidad procesal. Me llama la atención que ustedes colaboren tanto con el programa de egresados. La universidad está próxima a cumplir una efemérides muy importante para ella, 65 años. Yo quiero conocer de ustedes, conforme a la pregunta anterior, esos principios, esos valores, esa vivencia con el Padre Eterno, con nuestro gran amigo, el gran desconocido, el Espíritu Santo. ¿Por qué Eleazar ese amor hacia la universidad cooperativa? El cual lo ha manifestado. Usted ha sido profesor de la institución en varias oportunidades y colabora con el programa de egresados. Cuéntenos, doctor Eleazar, y usted, compañero Natanael, ¿por qué ese amor hacia la Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Derecho, concretamente acá en nuestra sede de Medellín? Para mí, la Universidad Cooperativa de Colombia significa hogar, significa casa. Y cuando uno está satisfecho, está contento, es feliz en su casa con sus padres, sus hermanos, siempre tiende, por más lejos que esté, tiende a extrañar ese hogar y querer regresar a ese hogar y aportar a ese hogar. Eso me pasa con la Universidad Cooperativa. Es mi hogar. Mi hogar, mi segundo hogar, la Universidad Cooperativa de Colombia. Y tengo que resaltarlo porque no lo puedo dejar de lado. Al doctor César Pérez García. Fue o es o ha sido el rector de la Universidad Cooperativa de Colombia, que le abrió las puertas a toda la comunidad nacional con la finalidad de que fueran profesionales. Muchos querían ser profesionales, pero no tenían esa posibilidad. ¿A cuántos los echaron de otras universidades por cosas políticas, por convenios políticos? Mientras que aquí en la Universidad Cooperativa nunca se tuvo en cuenta eso. Siempre era que la persona quisiera estudiar, que la persona quisiera salir adelante. Y le agradezco enormemente, primeramente a Dios y al doctor César Pérez García, que nos dio la oportunidad de estudiar en esta Universidad Cooperativa y de salir adelante y de ser unos profesionales en Derecho. Referente a eso, quiero aportar que todo el estudiantado actual de la universidad, los egresados, debemos de exaltar al doctor César Pérez, porque sin él, nosotros, yo soy uno de los que le digo, no, de pronto yo no fuera abogado, si él no se hubiera, digamos así, hecho gestiones, esa visión de crear esta universidad. Y por eso, al igual que mi amigo aquí Natanael, me uno a esas felicitaciones al doctor César Pérez García. Igualmente, porque siempre, absolutamente siempre, se comprometió con el estudiantado. Siempre fue comprometido en conseguir profesores profesionales que tuvieran esa visión humana,
porque todos los profesores que yo tuve cuando estudiaba aquí en la universidad eran profesores humanos, profesores que se entregaban al estudiantado, que no le hacían el quite a una pregunta por más, digamos, boba que fuera la pregunta, sino que siempre estaban ahí para guiarnos, y eso se lo debemos al doctor César Pérez. Me llama la atención y me entero que ustedes más tarde van a estar con los habitantes de la calle. Cuando uno conoce un poquito de San Roque, San Antonio Abad, tiene la fortuna de vivir a San Francisco de Asís, hay una frase maravillosa de este último: Señor, hazme un instrumento de tu paz, haz que donde quiera que haya odio, siembre yo amor, donde haya injurias, perdón, donde haya dudas, fe, donde haya desaliento, esperanza. Oh divino Maestro, concédeme que no busque ser consolado sino consolar, que no busque ser comprendido sino comprender, que no busque ser amado sino amar, porque dando es como perdonamos. Ojo, porque dando es como perdonamos, y muriendo en ti nacemos a la vida eterna. Me apoyo en la estrofa anterior, porque dando es como recibimos. ¿Por qué, doctor Eleazar, compartir algo, no digamos que con los habitantes de la calle? Extensiva esta pregunta a mi compañero doctor Natanael. ¿Por qué, doctor Eleazar? Por lo que mencioné anteriormente, nosotros fuimos creados para servir. Esa es nuestra gran misión en esta vida. Y yéndonos a la parte cristiana, a la parte bíblica, es eso lo que va a ser valorado cuando estemos delante del Padre. ¿Qué hicimos? No solamente qué conocimientos tenías de la Biblia, tuviste de la Biblia, sino cómo reflejaste el amor que Dios muestra en su palabra a los demás. Sí, igualmente, como lo dice en la Biblia, esa frase bíblica, cuando Jesús le dice a los apóstoles: yo vine a servir y no a ser servido. Servir a una comunidad, y más a una comunidad que está prácticamente desechada, como son los habitantes de calle. Que ellos vean que hay una mano que se extiende a ellos, a darles un saludo y a demostrarles a ellos que no es cuestión de miedo, sino de ser atendidos. Servir para ser servidos, atender para ser atendidos. Es algo que eso viene desde la Biblia. Como decía el Señor Jesucristo a los apóstoles: yo vine a servir y no a ser servido. Eso me recuerda que Jesús dijo en cierta ocasión que a los pobres y necesitados siempre los vamos a tener. La pregunta es, ¿por qué los vamos a tener? ¿Cuál es el objetivo? Y el objetivo precisamente no es despreciarlos, no es humillarlos, no es menospreciarlos. El objetivo que tenemos es ayudarlos. Por eso el servicio. Y esa es la prueba que tenemos nosotros. Guno fue un hombre muy grande entre los griegos. Él era ciego por demás. Y le preguntaban a Guno: ¿por qué camina? ¿Por qué caminas con una linterna? Y él decía: para iluminar a los que no ven. Lo particular del caso es que Guno era ciego. Eso mismo están haciendo ustedes. Están parafraseando algo muy lindo de la historia. Le están colaborando, coayudando a guiar a otras personas, como bien lo recordamos, por un mendrugo de pan. Un libro maravilloso que nos permite entender la nobleza y los gestos altruistas de todos ustedes. Vamos, antes de terminar el programa, agradecerle a alguien, un hermano, una hermana, a nuestros padres. ¿A quién le agradece Eleazar el haber estudiado Derecho? Le agradezco, hay tanto a quien agradecerles. Le agradezco a mis padres. Nosotros somos 6 hermanos
Y siempre decimos algo. Somos profesionales a punta de cemento y jabón. Cemento porque mi papá era maestro de obra. Y jabón porque mi mamá lavaba ropa de otras personas, luego la planchaba y nosotros íbamos y la entregábamos a sus dueños. A partir de ahí, mi hermana mayor, que Cruz del Carmen Mena Orejuela, que salió graduada de la Universidad del Chocó como licenciada en idiomas, ayudó con mi estudio y con el estudio de mi hermano menor, que es ingeniero civil. Mi hermana me dijo lo siguiente, antes de venirme para Medellín, me dijo: Eleazar, te voy a dar estudio por 5 años. Si a los 5 años no te has graduado, te jodiste. No vas a trabajar allá. Tu única misión es estudiar. Y me vine a estudiar. Y efectivamente a los 5 años salí egresado, pude acceder a la tarjeta provisional de abogado, que me ayudó a litigar durante 2 años, y ya durante esos 2 años hice la tesis, presenté los preparatorios. Entonces, agradecimiento a mis padres, agradecimiento a mi hermana mayor, agradecimiento al doctor César Pérez, agradecimiento al doctor Iván Gómez y a todos los docentes que tuve, agradecimiento a todos mis compañeros de estudio. Delio, doctor Natanael, ustedes fueron compañeros de estudio mío. Me acuerdo mucho, Delio, y voy a contar esta anécdota, que a mí me mandaban 30,000 pesos para 2 meses en el 95. 30,000 pesos para 2 meses. O sea, pues para gastar en lo que se necesitara. Y tú, Delio, me decías: no, simplemente hazte conmigo. Hagamos el trabajo, que yo me encargo en mandarlo a pasar, y yo pago eso, porque sé cuál es tu situación. Agradecimiento contigo también, Delio. Muy bien. Retomando palabras de mi compañero el doctor Eleazar, cuando hace referencia al cemento y al jabón. La primera profesión que yo terminé fue construcción. Yo soy constructor profesional, pero siempre anhelando ser abogado. Primeramente le doy gracias a Dios por ser abogado, al doctor César Pérez García y a la familia Berrío Suaza. Una familia que siempre estuvo cerca de mí, una familia que siempre fue mi punto de apoyo económico durante mi pregrado, y siempre estuvieron ahí a mi lado, siempre estuvieron dándome en la mano, siempre estuvieron ayudándome. Y aquí con mis compañeros hoy, el profesor Delio Osa y el compañero Eleazar Mena, quienes hemos tenido oportunidad de compartir mucho. Muchas gracias. Vamos a terminar entonces con alguna recomendación para estas nuevas generaciones de abogados, que les salga a ustedes del alma algún comentario que pueda co-construirles a ellos en el corazón como personas, y que les sirva para que se defiendan en esta profesión. El camino es sinónimo de andar, y ya lo anduve. Qué rico que aquellos que están iniciando, pues como tal, lo transiten con valores, con amor, con justicia y con lealtad, nos decía un gran maestro antioqueño, por demás poeta del municipio de Envigado. Doctor Eleazar y doctor Natanael, ¿qué recomendación le dan a estas próximas generaciones de abogados? Bueno, esta recomendación, la primera, no solamente va para abogados, sino también para el público en general.
Mi compañero y amigo Natanael hablaba de que el derecho es una profesión de medios. Existen dos tipos de profesiones: profesiones de resultados y profesiones de medio. La profesión de resultado es aquella donde yo contrato para que me hagan esto, no más. Entre eso podemos incluir a los arquitectos. Yo le pago a un arquitecto para que me haga los planos. Ese es el resultado. Podemos incluir también a los ingenieros civiles para que haga la obra. Y la profesión de medios, tenemos a los médicos. Cuando una persona entra a una cirugía, el médico no puede decir: yo le voy a salvar la vida. El médico simplemente dice: haré lo posible, todo lo que esté a mi alcance para salvarle la vida. Eso mismo es para los abogados. Nosotros los abogados somos un medio para un fin, pero no nos podemos comprometer con el fin. Así que a los colegas, a los futuros abogados, nunca prometan resultados. Y si un cliente le pide resultados, salgan de ahí, se van a meter en un problema. Y segundo consejo: siempre hagan contrato de prestación de servicio. Por favor, contrato de prestación de servicio donde esté claramente señalado el alcance de ese contrato. ¿Cuál es la finalidad que ustedes van a cumplir ahí? ¿De qué se trata el proceso? Si es posible, ¿cuál es el radicado? Por si lo llegan a demandar en la sala disciplinaria, la prueba que ustedes tienen es el contrato de prestación de servicio para evitarse una sanción. Sí, igualmente en esos mismos términos también lo considero. Todas las profesiones merecen de una fidelidad que debe de haber entre sus clientes y el profesional. La fidelidad con el cliente. Siempre debemos de tener en cuenta esos pasos. Todas las profesiones deben de desarrollarse frente a un contrato de prestación de servicios y decirle al cliente: léalo, no una vez, léalo más veces. ¿Por qué? Porque en la parte penal el cliente cree que uno le está garantizando una libertad a la persona que está detenida, que uno le está garantizando al cliente que se va a ganar el proceso, y no es así. ¿El médico qué hace? El médico con su paciente firman un consentimiento informado, donde le está diciendo cuál es la responsabilidad de él como médico y cuál es la responsabilidad de él como paciente. Por eso hoy en día, en todos los lugares de salud, siempre requieren que el paciente vaya con un acompañante, porque si en determinado momento el paciente no puede firmar un consentimiento informado, lo firme el acompañante. Pero no podemos dejar de lado ese contrato de prestación de servicios, y eso es para todas las profesiones. Vamos a darle la parte final del programa a un programa con ribetes muy humanos. Por parte de dos egresados de nuestra institución universitaria, quienes al cobijo de la ley, de las normas, la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales y otros, aplican su profesión. Y esto les ha permitido comprender la filosofía, la dogmática, la exégesis y otras del derecho. Enhorabuena, son conocedores de su profesión, pero el programa nos mostró esa parte humana, ese altruismo que hay dentro de ellos, ese alter ego, ese otro yo que se sale de lo dogmático y que se va a atender a un usuario con recomendaciones fundamentales. Ambos coincidieron en la misma. Cuando se atiende a un usuario,
estamos comprendiendo que hay que decirle la verdad, no trabajar con el error. Informarle sobre todo el procedimiento, los pros y los contras, si se allana o no se allana, si acude o no al principio de oportunidad, ante las diferentes diligencias que va a tener imputación de cargos y otras, como bien lo plantean ellos a través del derecho penal y otros. ¿Qué mejor que aquella enseñanza que nos regaló Duoviris? Dicen por demás que fue el primer juez de la historia. Hay que impartir justicia, pero a quien la tenga, no a quien se presume que la tiene, para no caer en un error y volver injusta la determinación tomada. Aparece después Ulpiano aprovechando y informándonos a través de los siglos. Justicia es darle a cada quien lo suyo, con cometidos de derecho, con principios, con lealtad y con honestidad, para que se aplique la verdadera justicia. Vamos entonces a darle gracias al profesor Alexander que nos permite este programa, Alexander Paniagua Galeano, a la rectora de nuestra universidad, al director de la sede, a ustedes compañeros, al profesor Germán que amablemente nos permite orientar los mismos. De todo corazón a la amable audiencia, nuestros estudiantes, público en general y los egresados. A todos, mil y mil gracias y nos veremos en una nueva oportunidad. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente.